Capítulo 5. Hemos estado hablando un poco la última vez que abrimos este estudio en cuanto a cómo debían relacionarse, ¿sí?, los hermanos de la congregación. ¿Sí? Las palabras estaba hablando hacia su conducta y el apóstol Pablo va a tratar de hacerlos enfocar en que había personas que estaban dentro de la congregación trabajando arduamente, que estaban exhortándoles a ellos, que estaban animándolos, que estaban sacrificándose. Entonces le va a hablar a esta congregación y le va a decir: reconozcan a estos hermanos, ténganlos en mucha estima, ¿sí? Cuando miran la conducta de ellos. Hablamos de que esto no estaba relacionado con tener simpatía con estas personas que hacían esto, sino que era admirar su conducta. Si ellos cumplen con esto, tienen que tenerlos en alta estima. Merecen su reconocimiento. Y le habla esto a la congregación. Dice, bueno, su relación con ellos es vital en una iglesia. Su relación con las autoridades va a bendecir sus vidas, va a bendecir la congregación. Así que estos creyentes tenían que mirar hacia arriba, ¿sí?, a estas personas, respetarlas, ponerlas en alta estima, y eso era vital para esta comunión, esta congregación. Pero no es solo eso. El apóstol Pablo sigue hablando y va a decir cómo tenía que ser su relación con otras personas también. Entonces, cuando miramos el capítulo 5, vemos, por ejemplo, vamos a leer lo que mencionábamos recién, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y acá lo que tenemos es que algo que también tenían que hacer, ¿sí? Acá otra vez va a usar esta expresión de ruego. Les rogamos también, ¿sí? No solo le vamos a rogar para que su relación con las autoridades o con las personas que van a trabajar y van a tener esta conducta de sacrificio, de entrega, de amonestación, que los tengan en alta estima, sino que también les ruego que cuando miren a su alrededor, cuando miren personas a su alrededor, ¿sí?, los traten de esta manera, ¿sí? Y va a haber descripciones acá en cuanto a 3 grupos de personas que van a conformar la iglesia en muchos casos, ¿sí? Así que vamos a tratar de estudiar, ¿sí?, en esta mañana solo este versículo, porque las relaciones son muy importantes dentro de la congregación. Cómo nos llevamos unos con otros es muy importante, porque más allá que venimos a adorar a Dios, de ponernos a mirar en el cielo y ver su palabra y ver todo lo que impacta en nuestra vida su palabra, también tenemos que ver hacia nuestro alrededor. Y cuando miramos alrededor, ¿sí?, vamos a encontrar ciertas situaciones, personas que son diferentes a uno. Y cuando es diferente a mí, yo tengo quizás actitudes diferentes con ellos. No somos todos iguales. Es imposible encontrar una persona igual a vos. Es imposible. Entonces, como esto es imposible, tenemos que mirar alrededor y ver cómo debemos conducirnos con ellos también. Porque debemos aprender cómo andar con nuestros hermanos también. Así que este versículo 14 va a mencionar la primera palabra. Este primer grupo de personas dentro de la congregación que va a mencionar el apóstol Pablo. Dice que amonestéis a los ociosos. Bueno, el primer grupo de personas son los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos, no? ¿Quiénes son estos, no? Es una palabra no muy común, utilizada por nosotros, la palabra ocioso, y acá tenemos justamente en el sentido y la definición original de qué se usaba, y dice que se puede traducir como no arreglado, insubordinado, cuando se habla en cuanto a lo espiritual, ocioso también. Y acá el comentarista dice, significa que uno no mantiene el orden.
era especialmente un término militar que denota uno que no mantenía su puesto, insubordinado. Se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 5:14 en la descripción de ciertos miembros de la iglesia que manifestaban un espíritu insubordinado, ya por su excitabilidad, por ser entrometidos o por ser ociosos. ¿Sí? Así que cuando miramos la iglesia acá en Tesalónica, había personas que no seguían el orden, digamos. Había ciertas cosas directivas, enseñanzas que se impartían y que se decían en la congregación, y estas personas no lo hacían. Cuando el mandato era claro que uno tenía que ir hacia adelante por este camino, él decía, sí, pero yo no quiero ir por ahí. ¿Por qué tengo que ir por ahí? Yo voy por acá, ¿no? Entonces hace las cosas a su forma, a su manera, se está yendo en contra de esa orden. Entonces había personas así en Tesalónica, ¿sí? Había personas que no seguían las órdenes, que preferían hacer las cosas a su forma, a su manera, porque le iba bien, porque quería hacerlo así, porque, vamos a usar una expresión actual, yo soy así, ¿no? Sea como sea, esta persona no seguía las órdenes, insubordinada. Así que el apóstol Pablo va a decir, estas personas son ociosas. Estas personas, ¿sí?, van a existir dentro de una iglesia. Entonces, algo que yo pregunto acá es, ¿cómo nos llevamos con las personas que son insubordinadas? ¿Cómo te llevas vos con estas personas que vos la encontrás, ¿sí?, y que la ves que dice, vamos todos para allá, y dice, no, yo voy por el otro lado, ¿qué importa? Voy para allá. ¿Cómo te sentís con esas personas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Sí? ¿Qué pensás de esa persona? ¿Sí? Y hago esa pregunta ahora, cuando te encontrás personas así, ¿qué pensás? ¿Qué se le viene a la mente? Falta de crecimiento. ¿Cómo? Hay una excepción, ¿no? Falta de madurez. Madurez, falta de madurez. ¿Qué más? Pensamos. ¿Cómo? Rebeldía, porque no se somete a una orden, va en contra de eso. ¿Y qué causa eso en nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros con esa situación? ¿Cómo te sentís vos cuando ves algo como eso? ¿Qué te causa a vos? ¿Qué me causa? Enojo. Apatía. ¿Y no se puede hablar con esa persona? Ajá. Muy bien. Y entonces nos encontramos con esto que pasa en nuestro corazón, ¿no? Estamos en la iglesia y ves que una autoridad le da una orden y esa persona no lo hace. ¿Sí? ¿Cómo te sentís vos? Porque quizás sos parte de un equipo, ¿no? Cuando alguien, una autoridad de un equipo da una orden y la otra persona no lo hace. ¿Cómo te afecta a vos siendo parte de ese equipo? ¿Cómo lo vivís? Te genera una carga. Si deja de cumplir con algo, genera una carga en el resto del equipo. Claro, porque se tiene que hacer, digamos. Genera una carga. ¿Qué más? ¿Cómo? Sí. Pienso lo mismo pero como para que reflexione, no es que caiga en cosas. Claro. Que lo parte un rayo, digamos, claro. Pero no lo que se cuenta. Claro. Que decime fuego del cielo, dirían los hermanos, ¿no? Claro. O sea, hay que echarlo. O sea, cuando pensamos nosotros estas cosas, pero es algo normal que se genere en nosotros, ¿o no? Y bueno, tenemos que sincerarnos en este momento, porque eso es lo que se genera en nosotros. No estamos hablando qué está bien, qué está mal, estoy diciendo qué se genera en nosotros, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo afecta? ¿Sí?
Porque así aprendemos. Porque si vos sos un insubordinado, alguno que está acá de esa manera, al escuchar a los demás también, se puede dar cuenta cómo los demás se sienten cuando esta persona es un desacatado. Porque eso afecta. Porque eso afecta a la comunión. Atenta en contra de la comunión. En contra del amor fraternal. Porque va en contra y hace que el hermano tenga que esforzarse un poco más. Si está en una posición de liderazgo, das una orden y no la obedece. ¿Cómo lo tratás? ¿No? O sea, la reacción normal, ¿sí?, es hacerlo en la carne. ¿Sí? La reacción normal, ¿sí?, es como, aunque somos espirituales, no lo decimos, la carne tira a ojo por ojo, ¿no? O sea, vos hiciste esto, tácate, ¿no? Y hay como una descarga, un reto, y eso no es espiritual, ¿no? Pero es normal, no espiritual, no bíblico, no se tiene que hacer, pero es normal, ¿sí? Porque es la carne actuando, porque eso es lo que pasa en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo dice, bueno, hay personas que son ociosas, y dentro de esta congregación tesalónica, y tienen que tomar una medida. No pueden agarrar y mirar para otro lado, ¿sí?, y decir, bueno, acá no pasó nada, ¿sí? Fíjense que acá, ¿a quién le habla? ¿Le habla a los líderes de la iglesia? ¿A quién le está hablando? A todos los creyentes. O sea que todo creyente, al ver a alguien ocioso, insubordinado, tiene que hacer lo que la Escritura dice acá a continuación. ¿Sí? Yo menciono acá lo que dice al final del versículo, cuando vemos, por ejemplo, que dice que seáis pacientes para con todos. Con estos tres grupos de personas hay que ser pacientes. Así que, por ejemplo, a ver, Flor, lee por favor Gálatas 5:22. Andrés, Efesios 4:2. Víctor, lee Colosenses 3:12. La Escritura nos exhorta a nosotros a que cuando nos encontramos con todo tipo de personas, y aún con estas, tenemos que ser pacientes. ¿Dijimos qué es lo que causa en nosotros naturalmente? Sí, eso es natural. ¿Qué consecuencias causan? Mencionamos las consecuencias que trae esto. Bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia que tenemos que tener en cuenta este grupo de personas? Lo que primero quiero poner en la lista es algo que se aplica a los tres. Paciencia. Así que, ¿qué nos dice Gálatas 5:22? Eso quiere decir que yo muestre paciencia con esta persona es una evidencia de que yo tengo el fruto del Espíritu Santo en mí. Porque lo común es lo que mencionamos recién anteriormente, ¿no? Que son las obras de la carne. Y eso es lo que actuaría. Pero si nosotros mostramos todo lo contrario a lo que mencionamos anteriormente, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice Efesios 4:2? Con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Acá nos habla justamente que, fíjese esa palabra, cuando te encontrás una persona ociosa y quizás le querés hablar, como decía Angélica, parece que no le podés hablar nada. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Usar esta palabra. Soportar. ¿Sí? Ahí tenemos que soportar a este hermano. ¿Sí? Y usa otra palabra. Con paciencia. ¿Sí? Y esto es una evidencia del amor. El soportarlo con paciencia. ¿Cuesta soportar a una persona así? ¿Sí o no? Les pregunto. Sí, cuesta. Bueno, a todos nos cuesta, a todos. La Escritura nos dice a nosotros que nosotros tenemos que no decir, bueno, no pasa nada, mirar para otro lado. Tenemos que soportar con paciencia a esta persona, ¿sí? Sus faltas, sus pecados, ¿sí? Sus actitudes, sus malas actitudes, su inmadurez, como decían. Tenemos que mostrar paciencia. Colosenses 3:12. Vestidos pues con
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando nos encontramos con este pasaje, la Escritura nos dice que, bueno, tenemos que, ahora que somos creyentes, vestirnos con una vestidura espiritual. Algo que nos caracteriza a nosotros como creyentes. ¿Sí? Y dentro de esto menciona, aparte de la mansedumbre, todas estas cosas que menciona acá, menciona ¿qué cosas? La paciencia. ¿Sí? ¿Nos cuesta ser pacientes? Sí, a todos. ¿Sí? A todos nos cuesta ser pacientes. A todos nos cuesta ser pacientes con las personas. Aunque la otra persona, ¿sí?, quiera hacer cosas y demás y buenas, me cuesta soportar con paciencia, porque veo estas actitudes. Ahora, acá tenemos, fíjese este comentarista que dice así, que seáis pacientes para con todos. La palabra longanimidad quiere decir largo temperamento. La longanimidad es, pues, una de las características de Dios que debemos imitar. Está asociada con la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor sincero y todos los frutos del Espíritu. Es lo opuesto de la impaciencia, la exasperación y la iracundia. Dice Éxodo 34:6. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Así que cuando nosotros nos encontramos con esto, tenemos que pensar en algo importante, paciencia. Si nos encontramos con personas de esta manera, tenemos que ser pacientes. Otro comentarista dice, la gente debe estar en paz consigo mismo, haciendo todo lo que pueda para guardarse contra toda diferencia, aunque el amor a la paz no debe permitir que hagamos la vista gorda ante el pecado. Los espíritus temerosos y pesarosos deben ser animados y una palabra amable puede hacer mucho bien. Debemos tolerar y soportar. Debemos ser pacientes y controlar el enojo. Y esto con todos los hombres. Y me gustó esta frase que dice así: la paciencia no es simplemente la capacidad de esperar, es cómo nos comportamos mientras esperamos. ¿Sí? Es cómo nosotros estamos, ¿sí?, esperando. Cuando esperas ver el cambio en alguien, no digas, yo tengo paciencia, sí, mirá, de vivo tengo paciencia. Eso no es paciencia. ¿Sí? Es la actitud en cómo espero el cambio. Es cómo lo estoy esperando ese cambio. Si sabemos que Cristo ha prometido finalizar esa obra que un día comenzó en esa persona, la va a perfeccionar, entonces debemos ser pacientes. ¿Nos cuesta? Sí, nos cuesta a todos. ¿Es difícil? A todos nos es difícil esto. Por eso es que no lo podemos hacer con nuestra fuerza. El Señor nos hace competentes. El Señor nos da de su poder, de su Espíritu Santo para actuar en nosotros. Y ahí es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es amonestarlo. ¿Sí? Acá tenemos esta palabra que habíamos mencionado, que las autoridades o que las personas dicen a alguien, que le ponen en la mente. La amonestación es poner en la mente. Mirar a un hermano y decir, hermana, creo que está haciendo mal, ¿sí?, que está procediendo de una forma equivocada y le va a ir mal si continúa de esta manera. Y se lo pone en la mente a esta frase, ¿sí?, con el objetivo de que esta persona pueda cambiar. No es que tiene que haber disciplina. No es que tiene que haber disciplina para esta persona porque esta persona todavía no ha caído en esto y no persiste en esto. Simplemente lleva una advertencia antes de que eso suceda. Una amonestación. Esta persona que quizás, usando el ejemplo del trabajo, esta persona dice, no, yo no voy a trabajar, ya el Señor me va a proveer y demás, y no trabaja y vive así, digamos. Bueno, ¿qué es lo que primero dice? Pues lo que hay que hacer es acercarse a esta persona y amonestarlo, poner en la mente acerca del trabajo, lo que tiene que hacer y demás. Bueno, esta persona se va, pero esta persona sigue siendo un ocioso, ¿sí? No quiere trabajar, continúa, comienza a hacer carga para otros. Entonces, según las organizaciones, tenemos la exhortación de que ya con esta persona, cuando la confrontamos, nos acercamos de nuevo, le hablamos, le decimos y no quiere trabajar, dice que esa persona anda desordenadamente, no acatando las reglas. ¿Sí? Y ahí es donde, por causa de su rebeldía, cuando ya tuvo oportunidades,
no quiere cambiar y continúa de esa manera, viene la disciplina. No antes. ¿Ves a una persona ociosa? Acércate a amonestarla. Acércate y decirle que algo está haciendo mal. Que no está siguiendo las reglas, que está yendo en contra de. Animalo, no espere. No, pero ese es responsabilidad del líder. No, la Escritura dice, les ruego, hermanos, si ves a una persona así, acércate y amonestala. Recordad, paciencia, porque los cambios son graduales. Los cambios no pasan de la noche a la mañana. Vos y yo no cambiamos de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero tiene que haber alguien, tiene que haber personas que se acerquen. No que solo critiquen y digan, esa persona, sí, es un rebelde, pura broma, dice así, tira palo y lo que sea, pero nunca se acerca a decirlo. Eso no es amor. Eso no es amor. Por lo tanto, la Escritura nos exhorta a nosotros, a todos nosotros, al ver personas como estas, acercarnos en amor, con paciencia y amonestarle, poner en la mente que eso no está bien. Que si esas personas le están diciendo que haga esto, aquello, lo otro, que lo mejor que le puede pasar en su vida es obedecerlo, porque siempre en la obediencia va a haber bendición. Y acercate, no dejes pasar. No esperes que otro se acerque. Sí, pero ya le dijeron, no importa que otra persona se haya dicho, vos también se lo tenés que decir. Porque quizás piensa que es algo personal, cuando el Señor realmente está queriendo tratar con su corazón. Acá tenemos esta expresión que dice, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y acá hay otro grupo de personas. Hay un grupo de personas acá dentro de la congregación tesalónica que tenían poco ánimo, que estaban ahí como desanimados, se encontraban de esta manera. Y al encontrar de esta manera uno puede encontrar ciertas realidades, ¿no? Que uno puede quizás, hemos leído recién el capítulo 4, hemos hablado acerca de este capítulo recientemente. Y dentro de esta expresión, ¿sí?, hay angustia en el corazón por momentos difíciles en la partida de un ser querido, ¿no? Entonces, cuando parte un ser querido, ¿qué es lo normal? Que esa persona que tenga dolor y tenga poco ánimo, esté como desanimada esa persona. Y no es que como que está en pecado, sino que hay dolor, que hay angustia, que es un proceso, que es normal eso. Esta persona tiene poco ánimo tiene poco ánimo para ir a trabajar, tiene poco ánimo para estudiar, tiene poco ánimo para salir a hacer las compras, tiene poco ánimo para hacer un montón de cosas porque hay algo en su vida que le ha pasado bastante fuerte y tiene poco ánimo. Entonces, cuando una persona se encuentra con poco ánimo, ¿sí?, y por ejemplo no está haciendo las cosas o lo hace a media, y alguien se acerca con la paleta en la mano y le viene y dice, ¿qué no estás amando al Señor? Viene así. Y cuando hacemos eso, ¿qué genera eso en esta persona que está desanimada? ¿Lo ayuda para algo que esta persona lo venga, digamos, a confrontar, a corregir? ¿Ayuda eso a esta persona? No escucha, porque no ayuda, para nada. O sea que nosotros tenemos que evaluar, ¿sí? Así que acá puse, no es que tenemos que medir a todos por igual y tampoco debemos a todos confrontarlos. No solo debemos saber cómo es él, sino que debemos saber cómo está hoy. Bueno, entonces, ¿cómo lo debemos tratar? ¿Sí? Porque uno puede decir, esta persona es una persona, ¿viste?, re dura, re fervorosa, ¿viste?, y le da, ¿no? Esta persona es así, siempre es así. Entonces vos te acercás a esta persona, porque esta persona es así. Te acercás y sos directo. Y la confrontás. Y justo esa persona, en ese momento, estaba desanimada. Y fue lo peor que le pudo pasar ese día. Y en ese día, vos o yo, lo que fuimos
es ser instrumento de Satanás. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona es así, pero no sabemos cómo estaba hoy. Porque todos pasamos por cosas y no todos compartimos lo que nos pasa en el momento. Justo no pude la relación, justo era una lucha personal y demás, y no lo abrió su corazón. Y esta persona, en vez de preguntar cómo está, asegurarse primeramente, lo primero que hace es acercarse con la vara de la corrección, con la vareta. Y eso lastima, y eso hiere. Entonces, cuando nos encontramos con una persona y queremos confrontar, tenemos que asegurarnos cómo está esa persona en ese momento. Quizás no sea prudente hacerlo en ese momento. Sí hay que hacerlo. No estoy diciendo que no hay que confrontar. Sí hay que hacerlo. Pero primero debemos utilizar prudencia y sabiduría ante todo. Ver cómo está la situación, qué está pasando. Y de acuerdo a cómo está, evaluar si es el momento o no. Quizás sea más adelante. Y entonces, el evaluar eso ayuda muchísimo. Y cuando lo hacemos, tenemos que recordar esto que hablábamos, ¿sí?, recientemente, de la paciencia. La paciencia es algo que tiene que acompañar siempre nuestras conversaciones, nuestras charlas, nuestro compartir con personas. La paciencia es fundamental, es vital. Y en eso también. Porque cuando vemos a personas que tienen poco ánimo, ¿sí?, lo que vamos a notar muchas veces nosotros es que esta persona que tiene poco ánimo no va a querer hacer mucho. Y quizás en ese momento sea un empujoncito para abajo. Y eso no ayuda para mucho. Y cuando esta persona tiene poco ánimo, tenemos que evaluar que por ese poco ánimo lleva un tiempo. Porque de acuerdo a lo que esté viviendo, es un tiempo diferente que va a tardar eso, ese proceso. Y si esa persona está desanimada, ¿sí?, ¿qué es lo que la Escritura dice que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alentarlos. En ese momento, ¿sí?, es alentar. Esa persona necesita a alguien que se ponga al lado en ese momento, que la acompañe, que pueda velar por esa persona. Y eso es necesario. ¿Ven que no somos todos iguales? Y según lo que vivimos en el momento, necesitamos algo diferente. No para todo es enseñanza, no para todo es confrontación, corrección. No es para todos por igual. Hay que evaluar cada caso, cada situación. Y generalizar, esta persona es así, eso tampoco está bien. Ayudemos, acerquémonos a ver cómo está esa persona, evaluemos, ¿sí?, su conducta. Ahora, quiero mencionar algunos ejemplos de cosas que nos vamos a encontrar y que es algo muy común. El primero tiene que ver en el círculo del hogar y en cuanto a los hijos. Por ejemplo, es así: a tu hijo la retó la maestra, pero esta vez lo reta sin saber cómo está él. ¿Cómo le afectó este reto? ¿No? Y justo hoy se siente dolido, con los ánimos bajos, y llega a la casa y el padre primero que hace, o la madre primero que hace es retarlo. ¿Por qué? Porque ya tuvo un regaño en la escuela, ¿no? ¿Y qué quiere hacer el papá ahora? ¿Cómo puede ser, no? Los viejos de antes dirían, ¿no? Si es tu única responsabilidad, no trabajás, no haces nada, solo tenés que estudiar, dirían, ¿no? Y viene el reto. Y viene ese reto ahí. Y justo ese hijo en ese momento, lo que estaba, era con poco ánimo. ¿Sí? ¿Qué afecta eso en el corazón de tu hijo, en el mío? ¿Cómo lo puede afectar eso?
¿Qué piensan ustedes? Puede guardar rencor, enojo. ¿Cómo? Se pone peor todavía, se va más para abajo todavía, ¿no? ¿Tristeza dijeron? ¿Cómo, bro? Ajá. ¿Hijo creyente o no? O sea, No, en este caso. Porque dice la palabra de Dios que Dios castiga uh-huh, a su hijo y lo ama. uh-huh. Si pongo por cada caso, me voy por la rama. No, sí, Si creyente no, porque cómo lo va a tomar. Si lo es creyente, siempre lo va a tomar mal. Si lo es, va a ver que también forma parte de la disciplina de Dios. sí, más allá de que sea creyente o no, hay que evaluar cada caso y hay que ver cómo se siente. La pregunta clave acá es primero preguntar cómo se encuentra. Sea creyente o no sea creyente, ¿sí? Porque la responsabilidad del padre es guardar el corazón del hijo y de acuerdo, si lo veo con una actitud rebelde a mi hijo, ahí no viene esto de alentarlo. Ahí viene el quebranto, la corrección. ¿Por qué? Porque este hijo no está dolido por su pecado. En ese momento sí, pero si este hijo está completamente desanimado porque le ha fallado a la maestra, a su grupo de compañeros, y se ve un quebranto, en ese momento no, la Escritura nos dice que tenemos que alentarnos en ese momento, ¿sí? Porque esa persona lo que necesita es un aliento, en ese momento. Después sí puede venir la corrección, pero en ese momento no estamos diciendo que estamos justificando el pecado, estamos diciendo que en ese momento lo que necesita es ánimo. Después puede venir paleta, ¿sí? No estamos diciendo que no, pero en ese momento lo que más necesita es aliento, ¿sí? Así que tenemos este caso acá en cuanto al hijo. Vamos a mencionar ahora en cuanto, y así, si tu esposo tuvo un día que lo desanimó, y luego, hablando en cuanto a las esposas, y lo primero que escucha es una esposa que le tira un montón de problemas a los hijos, y el marido está distraído por el poco ánimo que tiene, y lo amonesta encima. Vos nunca me escuchás, parece que no te importa la vida de tus hijos, lo que hacemos acá, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ¿no? ¿Cómo le afecta, no? ¿Qué le causa esto a este esposo que vino desanimado? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede causar? En vez de ayuda idónea es todo lo contrario, ¿no? Porque esta esposa no sabe cómo le fue. Porque esta esposa no está mostrando amor. Se quiere descargar en primera instancia de lo que vivió esta persona. Y si no lo escuchó, ya le viene toda la artillería. Siempre lo mismo, vos, que esto, que lo otro, y todo eso a este esposo lo desanima. Porque en las relaciones siempre es importante saber cómo está el otro. ¿Es algo muy difícil? Por supuesto que lo es. ¿Por qué es difícil estar pendiente de cómo está la otra persona? A mí me cuesta, a mí, Daniel Guevara, lo digo acá en el audio también, ¿sí? Me cuesta un montón. Porque realmente pensamos que la persona está igual siempre, todos los días que está igual. No, la persona cambia continuamente. Cada día es diferente. Para el hombre, para la mujer, a veces tiene que ver con cuestiones internas y a veces con cuestiones externas. Entonces es necesario siempre, en las relaciones sanas, tratar de ver y evaluar cómo está la otra persona. No todo es, como decíamos, enseñanza y corrección. Hay que evaluar cada caso, cada momento. Bueno, ahora en cuanto a los esposos, ¿no? Porque recién hablamos de las esposas. Sí, así. Si la esposa tuvo un día lleno de motivos que la desanimaron, ¿no? Que eso a la mujer no le pasa nunca, ¿no? Vamos. Un día que la desanimó un montón. Y ella hizo las cosas a media. No llegó a terminar la comida, no llegó a preparar los mates para cuando llega el esposo. Y este llega diciendo cosas duras e insensibles. Palazos o frases como, ¿qué hiciste en todo el día que no limpiaste? ¿Otra vez milanesa de pollo? ¿No? ¿Por qué se ríe? Che, déjeme leer, por favor. Bueno, dice acá.
O recién los chicos están haciendo la tarea. ¿Cómo le afecta esto? ¿Cómo le afecta esto a esta esposa que tuvo un día eso pésimo que querés prenderlo fuego ese día, decir que no existió nunca? ¿Cómo se siente la esposa? A ver, ¿alguna se sintió de alguna de esa manera? A ver. No tenemos reunión de matrimonio, así que charlemos un poco acá. Claro, sí, algo tenemos que compensar, equilibrar la balanza. Así que claro, fíjense que en ese momento todo lo que hace la actitud del esposo acá es socavar, ¿sí?, esta relación en este momento, este día. ¿Sí? En ese momento no fuimos esos esposos que nos sacrificamos por nuestra esposa. Y realmente eso carga el corazón de nuestras esposas, lo carga y desanima y no hace bien. En ese momento es decir, bueno, ¿qué puedo hacer por ella en ese momento? Alentarlo quizás con palabras y otras veces necesito alentarlo con acciones. Entonces, no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales. Y esa persona puede pasar algo diferente en ese día y tenemos que evaluar cada caso. ¿Sí? Eso aplica en el trabajo, en la casa, en el estudio, con compañeros, con amigos, padres, hijos, esposos, con todas las relaciones. Por eso es que tenemos que tratar de estudiar las Escrituras y ver justamente que nosotros debemos ser personas que nos adaptamos y debemos aprender cómo responder a cada persona en cada situación. La persona que dice, yo digo lo que pienso, refleja su propia inmadurez por no usar el poder del Espíritu Santo que le da dominio propio para controlar su lengua. No es solo decir lo que uno piensa, eso es inmadurez. ¿Sí? Porque infringe la ley del amor, de cuidar, de velar por otro, de ponerse en el lugar de. Esta persona solo lastima a los que los rodean y su pecado distorsiona el carácter que Cristo quiere formar en nosotros. Esta persona no puede crecer hasta que no le permita a Dios trabajar en esta área de su vida. Así que el cómo tratamos es fundamental. El cómo tratamos es fundamental. Y el carácter de Cristo tiene que ser reflejado en nosotros. Cada día, con cada persona. Continuemos. Versículo 14 nos dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y acá tenemos este tercer grupo que va a mencionar, los débiles, ¿no? Estas personas que se van a encontrar dentro de la congregación, como que parece que no tienen fuerza, ¿sí? Como que a veces y como que no arrancan, y como que le ve como que siempre le falta algo, ¿no? Como que, ¿vieron cuando ahora los motores de los autos, que hace frío, uno le trata de dar arranque y va sonando y no quiere arrancar, parece? Bueno, estas personas parece que continuamente hace frío, ¿no? Y le cuesta arrancar. Son los débiles. Entonces, bueno, ¿cómo tratamos a los débiles? Lo tenemos que ir y confrontar, dale, una vez por todas arrancar. Siempre estás ahí en el mismo lugar, no creces, ¿por qué? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Esa es la actitud en la carne, normal, que nosotros le vamos a decir. Siempre lo mismo vos, al final. Y acá este comentarista me gusta cómo lo expresa, dice, con respecto a la fuerza y la debilidad existe un fenómeno interesante pero triste entre algunos hermanos. Hay quienes se creen muy fuertes en la iglesia, cuando en realidad lo que es fuerte es su carácter. Son muy estrictos, exigentes, hablan mucho de la disciplina, son duros en su juicio de otros miembros y no reconocen que en algunas cosas ellos mismos son los débiles y que tienen serios problemas. Los tales deben tomar nota, Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y con esto no solo quiero pensar en una persona que vive de esta manera como débil, sino que también me gustaría pensar a mí en que yo por ahí puedo tener fortaleza, pero que también tengo debilidades. Y que por lo tanto, cuando me encuentro en áreas fuertes de mi vida, critico a todo el mundo, porque tengo estas áreas fuertes. Y evalúo a todos según mi fortaleza, porque yo vivo predicando y la otra persona no predica, le cuesta. Porque yo tal cosa y pongo mi fortaleza y critico al resto, pero con respecto a mi debilidad, ¿sí? No critico a nadie. Yo, bueno, no, lo que pasa es que vos no entendés porque yo soy así, y se va cubriendo y atajando a esta persona. Claro, es mano dura con respecto hacia afuera, pero con respecto hacia adentro, con los demás no tengo paciencia, pero conmigo sí tengo paciencia, porque claro, nadie sabe lo que yo viví, lo que yo pasé, lo que a mí me hicieron, pobre de mí, pobrecito, con estas cosas que me cuestan y que yo sí le entrego cosas al Señor, pero... y se va excusando. Es una persona débil igual. Pero está oculta detrás de ese carácter. Está oculta detrás de echar la culpa, de ese juicio hacia los demás, y se esconde detrás de eso. Y la Escritura nos va a decir que hay personas débiles y que nosotros tenemos que actuar también con ellos, de una forma particular, de una forma diferente. No igual al ocioso, ¿sí? No tengo que tratarlo de la misma manera. Acá dice que debemos sostenerlos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos esta palabra, sostenerse uno mismo, retener, estimar. Es como que esta persona, ¿sí? A ver, vení más, por favor. Vamos a suponer que esta persona, ¿sí? Es débil, ¿no? Vamos a tener acá que... acá tenemos a él y de pronto él es como débil, ¿no? Como que él no puede sostenerse solo y que no tiene fuerza. Y que necesita que yo lo sostenga, porque si yo lo suelto, él se puede caer. Entonces yo necesito ponerme al lado de él, ¿sí? Porque él necesita de mí ahora. Porque él está débil, ¿sí? Supongamos que él está enfermo, tiene debilidad de su cuerpo, no se puede levantar y demás. ¿Qué tengo que hacer con él que está débil ahora? Cuidarlo, ¿sí? En la medicación, en cómo lo voy a tapar, en recordarle de cosas, lo que sea, porque él necesita de mí, porque él está débil ahora. No tengo que confrontarlo. Él no tiene fuerza ahora y necesita que yo sea su fuerza. Gracias, Emma. ¿Sí? Él no tiene fuerza en este momento de su vida cristiana. Entonces, como él no puede hacerlo solo, Dios estableció la iglesia para que él no lo haga solo, porque él no tiene fuerza ahora. Y Dios va a querer que personas se pongan al lado para darle la fuerza, para cuidarlo en este momento. Porque vieron que la iglesia es un cuerpo de personas completamente diferentes. Y está diseñada la iglesia para que todos nosotros nos ayudemos unos a otros. Y a veces la ayuda puede venir, como dice este versículo, con una amonestación, a veces puede venir la ayuda a través de un aliento y a veces a través de sostenerlo. No tenemos que hacer las cosas solos, necesitamos de otros. Tenemos que dejar el orgullo de lado y dejarnos ayudar. Porque hay momentos donde yo necesito que alguien me sostenga. Hay momentos donde yo necesito que alguien me aliente. Hay momentos donde yo necesito que alguien me amoneste. Y otra persona en otro momento va a necesitar que esa persona, ¿sí? Yo le amoneste. Y va a necesitar que otra persona en su momento, ¿sí? Lo tenga que alentar a Julián. Y una iglesia que va cumpliendo con esto, que va aprendiendo a relacionarse con personas que trabajan y que las reconocen y que las ponen en alta estima y que va cuidando y velando sobre estas personas, y que esta iglesia va cuidándose unos con otros y unos a otros. Una iglesia sana puede crecer
Y alcanzar, una palabra que nosotros utilizamos en el tiempo presente, es potencial. Esta iglesia puede alcanzar su máximo potencial si cada creyente va entendiendo estos versículos y va tratando de tratar a mi hermano como la Escritura me dice, no como me gustaría, ¿sí?, tratarlo, sino como la Escritura dice que tengo que tratarlo. ¿Yo tengo mi forma de tratar a todos por igual? No puedes tratar a todos por igual, eso no es bíblico. Si vos querés tratar a todos por igual, no es lo que la Escritura dice. A cada uno se lo trata diferente. No podemos tratar a todos por igual, porque todos somos diferentes. Y tenemos acá esto que dice justamente que debemos sostener. Así que cuando miramos nosotros a nuestras relaciones, cuando miramos a nuestros amigos, cuando miramos a nuestros compañeros, cuando miramos nuestro hogar, a mis hijos, a mis hermanos, cuando miro a mis papás, cuando miro a mis hijos, ¿sí?, cuando miro en la iglesia a mis autoridades, cuando miro a mis hermanos en la iglesia, cuando miro a todas mis relaciones, yo tengo que evaluar mi vida en base a esto que Dios establece en su palabra. Y a través de esto podemos crecer. Cuando ponemos en práctica estas, nuestras relaciones pueden crecer sanamente. Y pueden ver las personas en nosotros el carácter de Cristo. Porque no es nuestro carácter el que va a fluir si obedecemos esto. Va a ser el carácter de Cristo en nosotros. Y a través de eso, ¿sí?, los demás pueden ver a Dios y pueden glorificar a Dios a través de nuestras actitudes, nuestras relaciones. Y para terminar, me gustaría leer lo que este comentarista va a tratar. Barclay dice en cuanto a este versículo 14 algo interesante y quiero leerlo a modo de conclusión. Dice: el versículo 14 selecciona a los que necesitan un cuidado y atención especial. La palabra para remolones describía originalmente al soldado que había abandonado el ejército. Así que es una frase que quiere decir advertir a los desertores. Los pusilánimes son literalmente los que tienen el alma pequeña. En todas las comunidades hay hermanos desanimados que temen instintivamente lo peor. Pero también debe haber cristianos que, siendo animosos, ayudan a otros a ser valientes. Ser apoyo de los débiles es un consejo precioso. En vez de dejar que el hermano débil sea arrastrado a la deriva y acabe por desaparecer totalmente, la comunidad cristiana debe hacer un esfuerzo para sujetarle para que no se pierda. Se deben forjar ligaduras de comunión y de persuasión para retener al que está en peligro de descarriarse. Ser pacientes con todos es tal vez lo más difícil de todo, porque eso de aguantar de buena gana a los tontos es una asignatura de doctorado. ¿Sí? Fíjense acá, cuando uno mira todo esto dice: esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Personas diferentes que se sostienen unas a otras, que se amonestan unas a otras, ¿sí?, que se ayudan y que estamos pendientes unos de otros. Y es una iglesia que puede glorificar al Señor. Es una iglesia que Dios quiere. Esta iglesia en Tesalónica logró impactar muchísimo, ¿sí?, no solo a su ciudad, sino a toda la región de Macedonia y Acaya. Estos hermanos eran ejemplos a seguir, eran dignos de ser imitados a su conducta, y que eso pueda ser también dicho de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a las Escrituras. Oremos para terminar. Señor, estamos agradecidos por tu palabra, gracias porque realmente es buena, porque nos ayuda, Señor, a evaluar nuestra conducta, cómo andamos, cómo tratamos a otros, y realmente nunca tu palabra nos lleva a nosotros realmente a mirar el pecado, a abrazarlo y a consentirlo, de ninguna manera. Pero tampoco es el pecado lo que nos tiene que llevar a nosotros a ser intolerantes, a ser personas que se acercan para lastimar, para herir, para confrontar. Tu palabra nos enseña cómo debemos conducirnos con diferentes personas, con diferentes grupos de personas, y estas personas, como se sientan en ese momento, también es importante, porque realmente en base a eso debemos proceder.
debemos utilizar y tomar de tu sabiduría, de tu prudencia, para edificar relaciones sanas, para bendecir esta iglesia, para que esta iglesia pueda realmente glorificarte, Señor, de todo el tiempo. No solo en este lugar, sino en cada lugar donde estamos nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.